estudio territorial de UNICEF realizó una serie de recomendaciones al INAU reclamando se garantice la protección de infancias y adolescencias en los centros de breve estadía. Entre otras irregularidades se constataron falta de controles de salud y deserción de los adolescentes del sistema educativo. Según informó a MBD Noticias, el representante de UNICEF en Uruguay, Francisco Benavides, está a la espera de la respuesta de las autoridades del INAU. Benavides dijo que Uruguay necesita dar respuesta urgente en materia de violencia, ya que 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes vive en hogares en los que sus madres fueron víctimas de violencia de género en los últimos 12 meses. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 22 grados a esta hora aquí en la capital, en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, periodos de nuboso, vientos soplando del sureste entre 20 a 40 kilómetros por hora. Y la máxima anunciada es de 23 grados según Inumet. Vemos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia, ese mediodía precioso que está sobre Montevideo. Tengan en cuenta que en Basilio Pereira de la Luz, desde Juan Pablo Laguna hasta Plácido Yauri, hasta las 17 horas va a estar cortado. En 33 desde Buenos Aires hasta Reconquista, también hasta las 17 horas. Asunción desde Minas hasta Magallanes, hasta las 17 horas hay llenado de hormigón. Humberto I, entre Leopardi y Solano López, hormigonado hasta las 18 horas. Compartimos los títulos que se están destacando a esta hora. Los comandos de las fórmulas presidenciales que se enfrentarán en el balotaje se reunirán esta tarde para terminar de definir los detalles del debate obligatorio. Aún no hay acuerdo sobre la fecha para su realización y la locación, para lo que existen 3 propuestas. Si persiste la falta de acuerdo, será la Corte Electoral la que definirá ambos aspectos. El designado ministro de Economía de Álvaro Delgado, en caso de ganar la presidencia, Diego Labat, dijo que el Frente Amplio no ofrece garantías porque no tiene cortafuegos como lo era en su momento Danilo Astori. La Federación de Funcionarios de la Salud Pública criticó al candidato Álvaro Delgado, que propone reducir el personal administrativo de los hospitales. Martín Pereira, presidente del sindicato, dijo que es una medida simplista y superficial. Los trabajadores de la industria láctea están en conflicto por el envío a seguro de paro de empleados de la empresa Coleme. Este mediodía se reunieron con las autoridades del Ministerio de Trabajo. Esta noche se inaugura la segunda etapa de la reforma del Teatro de Verano con el espectáculo Tangazo de la Banda Sinfónica de Montevideo. Las obras se enfocaron en zonas de plateas donde se instalaron las mismas butacas colocadas en platea baja. Además, se sumó una nueva bandeja superior que permite que aumente su aforo total en unas 1.200 localidades. Hasta el 18 de noviembre están abiertas las inscripciones para la 4ª edición del torneo Junior NBA organizado por la Intendencia de Montevideo, por el que en 2024 pasaron 744 niños, niñas y adolescentes. Transitamos el denominado Supermartes, la jornada clave de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con 200 millones de habilitados para votar y un empate técnico. El gobierno español declaró zona de catástrofe las regiones afectadas por la tormenta Dana y aprobó un paquete de ayudas mientras aumenta la cifra de fallecidos y sigue la búsqueda de un número indefinido de personas desaparecidas. Diego Labat, el designado ministro de Economía en caso de que la coalición republicana gane las elecciones, sostuvo hoy que el Frente Amplio no tiene cortafuegos en materia económica, como sí lo era en su momento el desaparecido ministro de Economía Danilo Astori. El expresidente del Banco Central defendió la reforma previsional de este gobierno, aunque reconoció que será necesario tomar medidas sobre las jubilaciones más bajas que no alcanzan para vivir. Un 60% que no apoyó esto. Entonces, que no apoyó la papeleta. Y eso también hay que escucharlo y claramente este rumbo, que yo creo que era un rumbo que era ir hacia un caos, realmente ir hacia un caos. Yo creo que
los uruguayos no nos imaginamos dónde íbamos a terminar. Creo que por suerte primó el sentido común, no salió la papeleta. Yo creo que no se puede seguir discutiendo sobre lo mismo. Nosotros reconocemos que hay un conjunto de jubilados que sí que tienen ingresos con los cuales es difícil vivir todos los meses, que hay que contemplar y que hay que tratar de encontrar soluciones. Consultado sobre la pobreza infantil, Labat reconoció que hay un problema que debe ser atendido y propone 2 prioridades. Hasta el 2014 se hicieron ciertas cosas que mejoraron los números de pobreza. A partir de ahí se estancó. Bueno, tenemos que hacer cosas distintas. Por eso nosotros planteamos de actuar con urgencia en educación. Hay que mantener todo el programa de transferencias, pero hay que lograr que esos programas de transferencias no sean perpetuos, que sean programas que saquen a las personas de la condición que están y no que las mantengan para siempre. ¿Y cuánto se calcula el costo de esas medidas? Bueno, nosotros tenemos un plan familias, que es un plan familias que tiene previsto un costo de unos $200 millones. Labat insiste en que este 24 de noviembre se enfrentan 2 modelos de país y marca sus diferencias con O'Donnell. Insistió en que hay distintas visiones dentro de la coalición de izquierda. Creo que en otros momentos la oposición tenía ciertos cortafuegos, tenía el ministro Astori, tenía otros actores que eran cortafuegos. Hoy yo eso no lo veo y por eso digo, la confianza está al lado de la coalición republicana. De gira por el departamento de Florida, el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, criticó a su contendiente Álvaro Delgado y a su discurso de acuerdos políticos en su eventual futuro gobierno. De una semana para otra se dieron cuenta de que este país necesita acuerdos, dijo Orsi, al recordar la práctica del oficialismo y su candidato durante este quinquenio que bloqueó acuerdos con los gobiernos departamentales. Cuando precisábamos más votos, nosotros acordábamos, porque tenemos alcaldes y concejales que son de otros partidos. Concretamente hay 9 municipios que son del Partido Nacional. Y llegábamos a acuerdo. El tema es que el propio Delgado mandaba a buscar de la torre ejecutiva y de allá le daban la orden de que no había que acordar. Entonces está bueno que se le haya incorporado en su concepción ahora la necesidad de acordar. Ojalá lo hubiesen hecho en estos 5 años, también para el gobierno nacional. Es bueno que de una semana para otra se den cuenta que este país necesita acuerdo. Yo me permito dudar un poco del sentido de la oportunidad que se está manejando. La experiencia que tenemos en Canelones, el ordeno y mando. Cuando los ediles estaban dispuestos a votar algunas cosas que eran buenas para todos, la orden venía de arriba de la propia torre ejecutiva. Y eso lo dijeron los propios involucrados. Así que, más allá del discurso, de los deseos, y ojalá sea así, y yo soy partidario de eso, hay una historia y una realidad que determina que fue totalmente lo contrario cuando les tocó estar. Incluso, esta es la primera vez desde la salida de la democracia donde el gobierno, que es mano, no logró acordar absolutamente nada, porque no le interesó los organismos de contralor que el país necesita. Absolutamente ninguno, no le interesó. Está en todo su derecho. Pero ellos son de la filosofía de, me tocó ganar, a ti te tocó perder, ahora quédate sentado en el cordón de la vereda esperando a ganar de vuelta. Yo no soy así, nunca lo fuimos. Un poco más tarde, recordó que el presidente Tabaré Vázquez le entregó a Luis Lacalle Pou una carpeta con el crédito ya habilitado por la CAF para la construcción del proyecto Casupá, que se comprometió a reflotar. Debemos sentar las bases para una transformación profunda centrada en la seguridad hídrica, dijo Orsi. El diputado Felipe Carvalho, electo senador por el Frente Amplio, destacó la vocación negociadora de su partido. El legislador contrastó la impronta dialoguista del candidato Yamandu Orsi con la experiencia que tuvieron en estos 5 años con la coalición en el gobierno. Así como se hablaba de la LUC, de lo que fue el desarrollo de este gobierno durante estos 5 años, muy poca posibilidad de negociación con el Frente Amplio. No nos olvidemos que cuando arrancó el gobierno, toda la primera etapa del gobierno, inclusive hasta cuando se llegó a la LUC, y de ahí en adelante, nosotros somos el partido mayoritario del país. Temas que eran centrales, nos enterábamos por los medios. No existía un ámbito de negociación. Los socios también, ¿no? ¿No? Bueno, y ahí estás hablando de esa impronta que han tenido, digamos, en cuanto a tener en cuenta la oposición. Ahora, ese no ha sido el rol del Frente Amplio.
El rol del Frente Amplio y el papel del Frente Amplio ha sido otro. Si uno piensa mirar todos los gobiernos del Frente Amplio del año 2004 en adelante hasta el año 2019, siempre hubo diálogo. Siempre hubo posibilidades de conversar con la oposición en su momento, inclusive para integrar cargos de responsabilidades en algunos organismos. Ahora, en este gobierno no sucedieron ese tipo de cosas. Entonces, creo que en definitiva el Frente Amplio y fundamentalmente la figura de Yamandu Orsi reúne esa característica de ser una persona netamente negociadora. La coalición arranca muy mal con los trabajadores de la salud. Así sostienen desde la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que están rechazando el anuncio de Álvaro Delgado de recorte de funcionarios en ACE. Recuerdan además que en una reunión que mantuvieron con el candidato presidencial les dijo que eso no iba a ocurrir. Habíamos mantenido una reunión con COFE, con Álvaro Delgado y con los otros candidatos, el cual planteó que en ACE no iba a haber recortes en la salud, y lo primero que anuncian en el día de ayer es recorte en ACE, en el área de liquidadores y administrativos, y primero que nada darle un total apoyo y respaldo a los liquidadores y administrativos de ACE y de todo el Estado por la tarea que conllevan. ¿Podría desencadenar algún tipo de movilización en rechazo de estas propuestas? Sí, medidas siempre se pueden tomar y estamos analizando. Acá lo que dice la letra fría es que se van a no cubrir vacantes del área administrativa, y como te decíamos, nosotros decimos que faltan a la verdad y a la palabra dada, era que en la salud no iban a haber recorte de vacantes, y el primer anuncio de la coalición es recorte de vacantes dentro de la salud. Entonces es un tema jodido, porque si vos te reunís con los interlocutores, los máximos interlocutores, el candidato te plantea eso y a los días la coalición en su conjunto y su vocero sale a plantear otra cosa, ¿a quién le creo? ¿Al candidato o al vocero? Esa es la dificultad que se está dando hoy con la coalición, a pocos días que sea la votación y el nerviosismo que causó en todos los liquidadores y administrativos que tiene ACE a lo largo y ancho del país. Los funcionarios denuncian que ACE viene intentando implementar un programa nuevo para liquidación de sueldos que pone en riesgo el pago de más de 30.000 salarios, y además sostienen que es inviable en medio de la situación real de la institución. UNICEF presentó recomendaciones para garantizar la protección de infancias y adolescencias en los centros de breve estadía del INAU. Esto tras realizar un estudio en territorio. El trabajo se desarrolló a partir de la constatación de diferentes incumplimientos y vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes que dependen del instituto. El directorio de INAU no ha tomado en consideración un informe presentado por UNICEF en septiembre que, según la directora por el Frente Amplio, Natalia Argencio, evidencia vulneración de derechos. ¿Qué evidencia UNICEF en el estudio? Evidencia que tenemos un sistema de protección sobrepoblado, que hay déficit de recursos humanos, que no se está realizando el seguimiento en aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en contexto familiar, que en realidad los recursos humanos están abocados solamente a la atención de las niñas, niños y adolescentes que están en la residencia. Pero cuando miramos un padrón, como por ejemplo del centro Magnolia, Magnolia tiene un padrón de 150 adolescentes, ¿tá? Y solamente en la residencia viven 15. Entonces estamos hablando que más del 90% de la población está sin el abordaje, sin el seguimiento. Entre otras cosas, también constataron falta de controles de salud y adolescentes que no concurren al sistema educativo. En los centros breve estadía, por ejemplo, en Tribal y Magnolia, pero específicamente en el de varones, decía que no había espacios comunes, que no había espacios donde los chiquilines pudieran guardar sus pertenencias personales. Esto es muy importante para uno poder apropiarse, ¿verdad?, de lo que son los centros, que los centros además tienen condiciones edilicias realmente deplorables, o que tienen dentro de lo que es la infraestructura, una infraestructura muy similar al encierro, como por ejemplo las puertas de hierro. Sobre este tema, el representante de UNICEF aquí en Uruguay, Francisco Benavides, dijo que están esperando la devolución de las autoridades sobre estas recomendaciones realizadas para mejorar la situación con medidas en el corto y mediano plazo. Por otro lado, dijo que Uruguay está necesitando dar una respuesta urgente en materia de violencia, ya que 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes vive en hogares donde sus madres fueron víctimas de violencia de género en los últimos 12 meses.
Sabemos que en Uruguay 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes vive en un lugar donde su madre ha sido víctima de la violencia en el lugar en los últimos 12 meses. Y los niños, las niñas y los adolescentes que viven esto no son víctimas, sino son víctimas directas y no solamente testigos de esta violencia. Lo que constatamos es que efectivamente esto no es un fenómeno urbano, es un fenómeno que sucede en las diferentes ciudades, también en la zona rural, y que hay una diversidad amplia de violencia psicológica, de violencia física que experimentan las niñas, los niños y los adolescentes frente a sus madres, y que ellas también lo viven y que de alguna manera quizá lo que constatamos es que eso se va perpetuando. En otros países de la región hay países que tienen situaciones bastante más difíciles. Sin embargo, considerando el nivel de desarrollo que tiene Uruguay, podríamos destacar que los datos hablan de una necesidad de respuesta urgente para reducir la violencia en el Uruguay. La diputada Frente Amplista Betiana Díaz destacó el fallo de la jueza Blanca Riero ante un recurso de habeas corpus presentado por vulneraciones de derechos en las cárceles. La legisladora presentó la acción junto al Sindicato del Personal Civil Penitenciario y Díaz destacó que ahora se debe conformar un grupo de trabajo para acordar la aplicación de entre 10 y 15 medidas que subsanen las situaciones denunciadas. Lo que tenemos es una resolución de armar un grupo de trabajo que va a ser interinstitucional a recomendación del comisionado penitenciario parlamentario Juan Miguel Petit, que bueno, probablemente se integre por parte del Ministerio del Interior, el INR, también obviamente los trabajadores y la Comisión de Seguimiento Carcelario. Y en ese sentido, lo particular es que la jueza planteó que quiere hacer un seguimiento judicial de lo que son la ejecución de las medidas. Esto es una cosa muy buena, porque muchas veces cuando hay un habeas corpus, en las sentencias se ordena el cumplimiento, pero después el seguimiento a veces no se hace tan detenidamente y eso retrasa muchas veces los procesos para empezar a ver, bueno, algunos avances, ¿no? Entonces, ese grupo de trabajo se va a tener que estar integrando como tarde hasta mañana. Eso, yo estuve en comunicación informal con el comisionado, con quien tenemos muy buen diálogo, y en ese sentido vamos a reunir un grupo que acuerde unas 10, 15 medidas como máximo para atender las urgencias que tiene hoy el sistema, porque hoy el INR, las respuestas que da son a 18 meses, a 6 meses, a 1 año, y realmente la situación es crítica. Recibimos ahora a nuestra periodista Juliana Perdomo, está en el MIDES y con información muy importante que tiene que ver también con las infancias. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida, buen mediodía. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Exactamente, el MIDES acaba de presentar junto al Instituto Nacional de Estadísticas y el Ministerio de Salud Pública los datos de esta encuesta de nutrición y desarrollo infantil y también salud correspondiente al año 2018, que finaliza este trabajo en 2023. Y para los detalles estamos con Cecilia Sena, la directora de Desarrollo Social. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿cómo se toman estos datos? ¿Qué características tuvo esta encuesta que estuvo atravesada por una pandemia? Bueno, estos datos nosotros los valoramos de forma positiva, primero porque el instrumento, a pesar de la pandemia, se pudo llevar adelante. La medición y el campo salió en el año 23, desde abril hasta octubre del año 23, y además tiene la salvedad que sumó a las poblaciones de más de 5.000 habitantes. Por lo tanto, la muestra que tenemos nos va a arrojar una muestra genérica de la vida y las condiciones de la primera infancia en términos de desarrollo de salud, en términos de alimentación, pero también en términos de prestaciones sociales, de situación de violencia dentro del hogar, de asistencia a centros educativos, tanto públicos como privados. Nos da un panorama bien claro para la toma de decisiones. Y para nosotros es importante destacar que el instrumento, a pesar de la pandemia, nos arroja que se mantuvieron muchas de las variables que se medían tanto para el 2013 como para el 2018 y que otras mejoraron y otras que nosotros podíamos pensar que podían incrementarse de manera aguda, no fue así. Los
datos arrojan un aumento en la seguridad alimentaria. ¿Cómo fue ese trabajo en territorio? Bueno, la seguridad alimentaria aumenta 4 puntos porcentuales. Para nosotros eso es importante mencionarlo. También es importante mencionar que una de las inseguridades, que es la inseguridad moderada, aumenta un punto, 5, pero a su vez disminuye la grave, también disminuye la severa. Por lo tanto, en términos de lo que el Ministerio de Desarrollo Social ha generado en la respuesta hacia las poblaciones en el territorio, quiere decir que las decisiones fueron las acertadas. Pudimos sostener, y ese tipo de variable que es tan importante en el desarrollo de la primera etapa de la vida no se incrementó de manera aguda, ¿no? Era una de las que nosotros esperábamos, que posiblemente podía ocurrir que el dato no fuera tan positivo como hoy lo estamos mostrando. Sena, estamos en vivo para Subrayado. Lo que más destaca el MIDES es la mejora en la seguridad alimentaria. Sí, destacamos la mejora en la seguridad alimentaria y también destacamos la asistencia a los centros de cuidados de la primera infancia de 0 a 4 años, donde ahí aumenta 13 puntos porcentuales, la asistencia a centros de cuidado de 0 a 4 del 2018 al 2023. También hay que destacar que aumenta la asistencia a centros públicos, desde la medición del 2018 hacia la medición del 2023. Hay otros datos que nos desafían como país y los mencionaba la ministra de Salud Pública, la baja en el porcentaje de la lactancia exclusiva de 0 a 6 meses. Ahí tenemos una baja que nosotros, dentro de nuestras líneas de trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Uruguay Crece Contigo, son importantes, que es la promoción de la lactancia. Por lo tanto, hay un desafío país, y hay un desafío país no menor, y que yo en algún momento ya lo he mencionado, que es el aumento, que también se muestra y lo destaca la ENDIS, del sobrepeso infantil y la obesidad infantil. Mejoró casi Hoy es martes, día de nuestra columna de ciencia, tecnología, innovación, y con muchísimo gusto recibimos a nuestro periodista Gustavo Vila para hablar de aceite de oliva premiado y además de actividades. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Rosina? Bienvenido. Buenos días. Sí, y vos decías ciencia, tecnología, y justamente, mira, ciencia y tecnología de los alimentos es el nombre de un departamento de Facultad de Química que se encarga de, además de obviamente de capacitar y formar, como corresponde a todo centro de estudios, también de generar conocimientos en torno a lo que consumimos cotidianamente. Y hay un área o varias áreas que tienen que ver también con una interacción muy permanente, muy activa con quienes se dedican a determinadas producciones en nuestro país, buscando, bueno, elaborar primero procedimientos con mejores resultados, mejorar las cualidades sensoriales, ¿no? Presentación, gusto y demás. Y bueno, y en ese sentido hay un nicho de mercado que es el que tiene que ver con los aceites de oliva, que viene trabajando desde hace mucho tiempo y a su vez históricamente no tanto en nuestro país, pero que se está desarrollando con mucho vigor. Se desarrolló hace algunas semanas en Uruguay un concurso internacional de aceite de oliva que por primera vez tiene sede en el hemisferio sur. Es algo que sucede siempre en el norte del mundo y esta vez por primera vez se hace en Uruguay y con la posibilidad de concursar productores de aceites de oliva de todo el cono sur, del hemisferio sur planetario. Bueno, se hizo en Uruguay, se van a entregar pasado mañana los premios y como anfitriones y también como parte de este evento participó el área, como decíamos, de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Facultad de Química, y por eso le vamos a pedir que nos cuente un poquito más, porque además hay actividades abiertas para todo público, a la profesora Adriana Gámbaro, que integra este departamento. Profesora Gámbaro, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias por estos minutos y muy buenas noticias, ¿no? Porque ustedes hace muchos años que vienen trabajando con los productores de oliva de nuestro país, ayudándolos a mejorar la calidad, los distintos parámetros. Entonces, que venga este concurso de renombre mundial al Cono Sur y que tengamos 2 primeros premios, un segundo premio y otras 3 menciones especiales, es un montón. Sí, realmente. Bueno, primero contarles que lo que se conoce como la nueva olivicultura uruguaya comenzó en el año 2002. Claro. Y esos árboles que empezaron a dar sus frutos en suficiente cantidad como para producir aceite de oliva fue a partir del 2008, 2009, y Facultad de Química decidió acompañar el crecimiento del sector a través de un primer proyecto que fue financiado por la ANI,
¿sí? Que se llamó Olivia, Olivas, Investigación y Asesoramientos, donde generamos las capacidades para hacer el control de calidad, tanto físico-químico como sensorial de los aceites de oliva. Es por eso que desde el año 2012 nosotros tenemos el único panel de cata de aceite de oliva del país que está homologado por el Consejo Oleícola Internacional, ¿sí? Y está capacitado para evaluar la calidad sensorial y la calidad comercial de los aceites de oliva. Entonces, en el marco de todo ese trabajo que venimos desarrollando, cuando se decide hacer una versión del Mario Solinas, el Mario Solinas es el concurso de aceite de oliva más importante del mundo, está organizado justamente por el Consejo Oleícola Internacional y siempre se realizó a nivel mundial, en Madrid se realizaba el concurso, pero se decidió por primera vez hacer una edición hemisferio sur. Y bueno, tuvimos la fortuna de que Uruguay fuera el país seleccionado para hacer ese concurso. Entonces, bueno, entre varios ministerios, el LATU y específicamente Facultad de Química, fomos los que llevamos adelante ese concurso que, como tú dijiste, se realizó hace varias semanas en las instalaciones de Facultad de Química. Recibimos jurados de diferentes partes del mundo que evaluaron 26 aceites presentados en ese concurso. Bien, la entrega de premios es pasado mañana, el jueves, en el LATU, y voy a nombrarlas, ¿no? A Colinas de Garzón y Piquerroto, que son los dos establecimientos que tuvieron los primeros premios. Eran 4 categorías, ¿no? Verde intenso, maduro, verde ligero y me está faltando, y verde medio. Y verde medio, 3 categorías de frutado verde y una categoría de frutado maduro, justamente. Y en 2 de esas categorías los aceites uruguayos sacaron un primer premio. O sea, de 4 primeros premios, 2 quedaron en Uruguay. De 4, exacto. No es poca cosa. Y después tuvimos un segundo premio para Bodegas Oceánicas José Ignacio, que es la marca comercial O33, si mal no recuerdo. Y Chacra La Anita, Finca Cosima, Paraje San Antonio, Olivos Las Ánimas y Sierras de Aiguá fueron finalistas en sus categorías. O sea, un montón de reconocimiento para este producto que todavía no tenemos claro, me parece, los consumidores, que nuestro país ya tiene este nivel de excelencia, ¿no? En tan pocos años. Excelente, exacto. Esto es una clara demostración de la calidad de los aceites de oliva que se están produciendo en el país, realmente. Está bien, es fantástico lo que está pasando en Uruguay, en un país tan chiquito y con tanta preocupación por parte de los productores de la calidad de este producto. Está bien, Adriana, pero acá no hay que perder de vista que no solamente la naturaleza y la selección, bueno, sino lo que usted dijo recién, el acompañamiento desde la academia, el trabajo que ustedes hacen asesorando, trabajando a la par de los establecimientos y, en definitiva, un montón de ciencia y tecnología justamente puesta al servicio de un nicho de la producción que va creciendo y mucho, y aparte en muchas partes de Uruguay, no solamente en Maldonado, que tal vez están los más conocidos, sino que hay de varios departamentos. Prácticamente en todos los departamentos del país hay plantaciones de olivos. Están más concentradas en el este y en la zona de Colonia. Pero hay por todos lados, hay en Rivera, en Paysandú, en Salto, en el centro del país. Bien. La voy a despedir, Adriana, con la invitación para la gente, porque hay una actividad, está el Congreso Latinoamericano de Aceite de Oliva, se va a desarrollar este viernes y sábado, y el sábado por la tarde hay actividades a las cuales puede concurrir el público en general y están relacionadas de alguna manera con la gastronomía del aceite de oliva. Sí, es el segundo Congreso Latinoamericano de Aceite de Oliva. El primero lo hicimos en el año 2021 en formato online, bueno, por obvias razones. Son viernes y sábado todo el día. Que va a haber más charlas técnicas, pero el sábado de tarde hemos centrado las charlas más para público general, por ejemplo, sobre el aceite de oliva en la gastronomía, sobre desarrollos de productos con aceite de oliva, y va a terminar el congreso con una mesa muy interesante sobre oleoturismo, donde va a haber representantes de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay contando las experiencias del sector. Esto con entrada libre, el sábado a la tarde en la Torre de las Telecomunicaciones ahí de Antel. Así que nada, le agradecemos muchísimo a Adriana Gámbaro estos minutos. Las felicitaciones para toda la gente que desde la academia acompaña a una rama de la producción de nuestro país que en definitiva no es ni más ni menos que crecimiento y productividad que se expande, basada en el saber y también en las propiedades de nuestra tierra. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, por acá, Rosina, lindo esto de juntar la ciencia con cosas que a veces no la vemos, cosas cotidianas. Y no, en el 2002 se plantaron los primeros olivos, lo decía la profesora Gámbaro, y mirá la producción que ya tenemos en Uruguay, ¿no? Tiene un futuro bárbaro. Muchas gracias, Gustavo. Hasta Muy pronto, bueno. gracias a vos. Nosotros hacemos la pausa, pero volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 22 grados a esta hora aquí en Montevideo. El Sindicato de la Industria Láctea se declaró en conflicto. Esto es por el envío seguro de paro de trabajadores de 2 empresas del sector. Este mediodía se reunieron con las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el viernes aprobarán en una asamblea un paro de 24 horas. Estamos frente a una situación compleja que se viene dando por una definición de la empresa Coleme, donde de forma unilateral y al margen de la negociación colectiva, en una empresa donde, bueno, ya de larga data, las trabajadoras y los trabajadores frente a las malas gestiones empresariales han venido poniendo el hombro desde 2018, pasando por diferentes situaciones, colocando de sí mismo para que pueda continuarse. Bueno, hoy la empresa toma la decisión de forma unilateral llevar una reestructura adelante, llevando una medida antisindical, colocando a 1/3 de los trabajadores de la plantilla operativa en el seguro de paro, principalmente enviando a los trabajadores afiliados a la dirección del sindicato en su gran mayoría, una actitud en la cual quizás que en el discurso empresarial que les gusta marcar que estamos en un mismo barco donde nosotros no lo compartimos de esa forma, pero bueno, en el discurso de ellos, acá ya están empujando para abajo del barco a los que han puesto y han colocado de sí mismos para encontrar las soluciones a las malas gestiones que han llevado adelante. Méndez dijo que las empresas han violado cláusulas de prevención y solución de conflictos acordada en consejos de salarios. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Privada cuestionó los recortes del INAU que han impactado en la falta de pagos de salarios a trabajadores y trabajadoras de clubes de niños y centros juveniles. Se da una situación vinculada al recorte de presupuesto que está llevando adelante el INAU durante estos últimos años, pero que se suma al desorden y al caos institucional al que lamentablemente nos tiene acostumbrados este gobierno desde que asumió la presidencia Abdala y se continúa con la presidencia de Fossati. Acá hay falta de presupuesto, pero además hay una falta de organización de los recursos para poder cumplir con las obligaciones. Y en las últimas semanas lo que tuvimos es que no se bajaron en tiempo y forma las partidas para el pago de salario de los trabajadores y trabajadoras y para el funcionamiento de centros juveniles y clubes de niños. No así en plan CAIF. Esto, el INAU lo que hizo fue pedir un refuerzo presupuestal al Ministerio de Economía y Finanzas que habría llegado el viernes y el viernes se empezó a pagar algunos de los centros y en el día de hoy tuvimos la información de que todavía hay algunos a los que no le ha llegado. Esto lo que hace es generar incertidumbre, generar dificultades para el funcionamiento de estos centros a donde asisten niñas, niños y adolescentes de los sectores más vulnerados en sus derechos en el Uruguay. En 2025 las clases en educación inicial y primaria van a comenzar el 5 de marzo. Además, la ANEP decidió que este año los cursos terminen el 13 de diciembre. La ANEP definió las fechas de comienzo y cierre del próximo año lectivo para educación inicial y primaria, así como los periodos de vacaciones de julio y septiembre. Los cursos de educación inicial y primaria comenzarán el 5 de marzo del 2025. Las tareas administrativas previas se extenderán del 19 al 28 de febrero. El fin de cursos está establecido para el 12 de diciembre y el periodo para los actos de término de año del 13 al 16 de diciembre. En lo que respecta a este año, los cursos terminarán el 13 de diciembre. Las vacaciones de invierno, en el 2025, irán del 30 de junio al 4 de julio y las de primavera serán los días 22, 23 y 24 de septiembre para preescolares y escolares.
Y al cierre del primer periodo de inscripciones, más de 37.000 niños y niñas se registraron en educación inicial y primaria. Lo informó la directora general del Consejo, Olga de las Heras. Dijo que 9.206 estudiantes son del nivel de 3 años, más de 13.000 están en 4, en tanto 11.929 alumnos fueron inscriptos para ingresar a educación primaria. En febrero, del 3 al 21 de febrero, vamos a tener la segunda fase de inscripción digital también por la web. Y ahí ya el padre, no serán tantos los que van a acudir, porque acudieron más a este momento, pero le queremos decir a las familias, para darles tranquilidad, de que el 19 al 21 de febrero van a tener también una instancia de presencial para aquellos casos que tuvieron dificultad de hacerlo por la web. Pero del 3 al 21 está por la web y esos 3 días es para aquellos que tuvieron dificultad en la web. Pero desde el momento que hicimos el lanzamiento de estas inscripciones digitales, que la prensa nos acompañó, en ese momento nosotros siempre estuvimos apostando a que los padres se informaran. Hicimos una semana de escuela abierta para que los padres pudieran acudir, preguntar, conocer el centro educativo, conocer la propuesta educativa del centro. Eso fue impresionante el resultado que tuvimos. Muchas familias fueron a conocer el centro educativo, se informaron, o sea que nosotros estamos realmente satisfechos. Entre el 3 y el 21 de febrero de 2025 se desarrollará la segunda etapa de inscripciones a través de la página web. La única etapa presencial estará reservada a aquellas familias que no pudieron completar el proceso a través de dicho portal y se llevará a cabo del 19 al 21 de febrero. El pasado viernes abrieron las postulaciones para que jóvenes de todo el país puedan solicitar la beca del Fondo de Solidaridad. Esto es de forma de contar con apoyo económico en el próximo año para ingresar o seguir una carrera terciaria en la UDELAR, UTU o la UTEC. Las inscripciones se realizan en línea en el portal del Fondo de Solidaridad. La beca consiste en un apoyo económico de 2 BPC, equivalentes actualmente a 12.354 pesos, que es percibido mensualmente con posibilidad de renovación al finalizar cada año. El estudiante tiene la posibilidad de contar con el apoyo durante toda la carrera. La ayuda del Fondo de Solidaridad está destinada a jóvenes que provienen de hogares que no cuentan con los medios suficientes para apoyarlos económicamente en su proyecto educativo. Este año el Fondo de Solidaridad entregó 9.320 becas. El 85% de los pedidos provienen de estudiantes del interior del país. Se pueden inscribir en la página web del Fondo de Solidaridad, en el portal de estudiantes, donde van a encontrar detallado un video tutorial que les servirá para guía como su inscripción. Y bueno, los alentamos que ingresen, que se inscriban. Está destinado para jóvenes que provengan de hogares que no cuenten con recursos económicos suficientes para poder realizar alguna carrera terciaria pública en la UDELAR, la UTU y en la UTEC. ¿Qué pasa a aquellos jóvenes que ya obtuvieron la beca, la renuevan, se pueden volver a postular? Exacto, para aquellos jóvenes que quieran y no necesiten renovar la beca del Fondo de Solidaridad, lo pueden hacer, pero a partir del 1 de enero del 2025. En caso de estas recientes inscripciones, ¿hasta cuándo son los plazos? Bueno, el plazo para las inscripciones es el 28 de febrero del 2025 y consiste en un apoyo económico de 2 BPC por mes. Esto es 12.354 ahora valores del 2024 mensualmente. Y bueno, la pueden solicitar, como dijimos, vía web. La fórmula del Frente Amplio, Yamandú Orsi, Carolina Cose, están recorriendo el LATU. Allí en el centro de eventos está nuestro periodista Eduardo Delgado. Ya estamos viendo ahí las imágenes. Eduardo, adelante. Así es, Rosina, 11ª edición de la Olimpiada de Robótica, Programación y Videojuegos que se realiza aquí en el LATU, organizado por el CEIBAL. En esta vez es la primera son 3 días, desde ayer y hasta mañana. Participan más de 1.000 estudiantes de los 6.700 inscritos. Esto es en la etapa final, no estas 1.000 estudiantes. Y como tú decías, están recorriendo el lugar la fórmula presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi y Carolina Cose.
los distintos stands y también estuvieron en las mesas donde se están realizando las competencias respectivas de estas Olimpiadas. Recordar, como decíamos, que es la 11ª edición y la primera que lleva 3 días. El tema central de estas Olimpiadas es la vida y el agua, y en ese sentido es que se presentan diferentes proyectos. Hay estudiantes de 300 centros educativos de todo el país, acompañados de unos 503 aproximadamente docentes, nada menos. Está previsto que hagan algunos comentarios la fórmula presidencial luego de esta visita, así que es posible que en minutos estemos con ellos, si no en la edición central de MBD Noticias. Muy bien, hacemos una pausa y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información. Les contamos que un grupo de inversionistas presentó una denuncia por estafa contra un exjugador de rugby del Carrasco Polo y de los Teros que habría realizado una maniobra por unos 65 millones de dólares. Esto según informó el periodista de M24 Eduardo Preve. El hombre denunciado sería Gonzalo Campomar Hijo, propietario del Cambio Pampés, quien habría huido con toda su familia. Campomar recibía dinero de inversores para colocar en el mercado de valores y a cambio le devolvía una rentabilidad mensual cercana al 6%. Sin embargo, en un momento dejó de entregar la renta y no supieron más nada de él. Según informa La Diaria, la Fiscalía aún no ha sido informada del caso, por lo cual se estima que la policía está haciendo las averiguaciones preliminares. Esta denuncia debería ser asignada a delitos económicos de tercer turno a cargo del fiscal Gilberto Rodríguez. La familia denunciada, que es referente en el ámbito del rugby, también está vinculada a la dirigencia de Peñarol. Hasta el 18 de noviembre están abiertas las inscripciones para la edición 2025 del torneo Junior NBA que organiza la Intendencia de Montevideo. Participaron el año pasado 744 niños, niñas y adolescentes. En esta cuarta edición del torneo podrán participar niñas, niños y adolescentes nacidos entre los años 2011 y 2014, para lo cual deberán inscribirse hasta el 18 de noviembre mediante un formulario web disponible en el portal de la Intendencia de Montevideo. Posteriormente, el 6 de diciembre se realizará un sorteo entre quienes se hayan anotado, en base al cual se formarán los equipos que desde el 14 de enero se medirán en las canchas disponibles en plazas y espacios públicos. De la edición 2024 de Junior NBA participaron 30 equipos femeninos y 30 masculinos divididos en conferencias este y oeste, con un total de 774 participantes. 322 fueron niñas y adolescentes y 452 niños y adolescentes. El formato del torneo simula el de la NBA con temporada regular, playoff, finales de conferencia y final entre los ganadores de las conferencias este y oeste. Los partidos se disputarán en espacios públicos de los 8 municipios y el cierre será en el Antel Arena. Se presentó esta mañana en la explanada de la Intendencia de Montevideo el torneo justamente Junior que estábamos viendo, el proyecto de turismo sustentable Cerro Tour, que en marzo fue uno de los ganadores del premio Fondos Destinos Turísticos Inteligentes 300 años que otorga la Intendencia de Montevideo. Nosotros ganamos un fondo de la Intendencia Municipal de Montevideo en la categoría Sostenibilidad y justamente nuestro proyecto trata justamente de sostenibilidad. Hacemos excursiones por uno de los barrios más representativos, más característicos de la ciudad, como es el Cerro, y tenemos excursiones que revalorizan el patrimonio cultural y el patrimonio nacional con que cuenta el Cerro de Montevideo. Una de las cosas que hicimos, que teníamos la necesidad de visibilizar y de contar lo que hacemos, es a través de una página web. Para eso fue este fondo también que dedicamos y destinamos esos recursos para una página web que la gente pueda entrar, pueda ver fotos, pueda ver videos, pueda conocernos y bueno, y a través de un formulario ahí puede también reservar los tours para el Cerro de Montevideo. Este año nos propusimos aumentar una frecuencia de tours, generalmente lo hacíamos medios esporádicos, la gente se entera a través de nuestros paseos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, o pueden reservar un tour privado si quieren a través de nuestra página www.cerrotour.com.uy, donde
tienen un formulario que lo pueden rellenar y ahí también pueden generar o hacer un paseo también al Cerro de Montevideo. Si no, nosotros tenemos propuestas, tenemos 3 circuitos armados que las fechas no las tenemos estipuladas, las sacamos con anticipación. Por ejemplo, en 2 semanas sacamos la fecha, decimos las fechas a través de nuestras redes sociales, anunciamos el paseo, siempre salimos de la Plaza de la Bandera en 3 cruces. Vamos a agregar que hasta el 15 de enero están abiertas las inscripciones para postular al segundo Fondo Destinos Turísticos Inteligentes, completando el formulario disponible en el portal de la Intendencia de Montevideo, que va a destinar 8 millones de pesos para distribuir entre los proyectos que resulten seleccionados. Otros temas: esta noche va a quedar inaugurada la segunda etapa de obras de la reforma del Teatro de Verano con el espectáculo Tangazo de la Banda Sinfónica de Montevideo. El repertorio rinde homenaje a Ramón Loro Collazo, que también fue compositor, músico de tango. Está a cargo de la Banda Sinfónica de Montevideo, con la participación de artistas de diferentes géneros como Valeria Lima, Ricardo Olivera, Mariel Barbosa, Pitufo Lombardo, Gabriel Pelufo y Maya Castro. Los trabajos de remodelación y ampliación integran el proyecto Late la Rambla, que tiene como objetivo la mejora de la ciudad y el urbanismo sobre la Rambla Sur. Esta segunda etapa de obras se enfocó en zonas de plateas donde se instalaron las mismas butacas colocadas en platea baja y además se sumó una nueva bandeja superior que permite que aumente su aforo total en unas 1.200 localidades. También se colocaron nuevas escaleras y carriles de circulación. Una vez culminada esta etapa, está previsto ejecutar la tercera y última fase. Esta mantiene su foco en la renovación de la zona de plaza de comidas y espacios internos, lo que completaría la remodelación total del teatro. Con la expectativa de un resultado incierto y paridad en las encuestas, se están desarrollando las elecciones en Estados Unidos, donde la demócrata Kamala Harris va por hacer historia y transformarse en la primera mujer presidenta, y Donald Trump por regresar para un segundo mandato a la Casa Blanca. En una elección reñida y de resultado incierto, Kamala Harris y Donald Trump necesitan al menos 270 votos electorales para ganar, y se espera que los estados de Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin sean fundamentales para alcanzar la victoria. Ambos candidatos celebraron anoche sus últimos actos en algunos de esos estados, y mientras Harris terminó su campaña de 107 días en Pensilvania, Donald Trump hizo lo propio en Michigan, donde ha concluido 3 de sus campañas presidenciales. El presidente Joe Biden anunció que aguardará los resultados en la Casa Blanca, aunque las autoridades electorales consideran que los resultados finales podrían demorar incluso días si se confirma la paridad que han marcado las encuestas, o de lo contrario surge una diferencia, principalmente en los 7 estados llamados péndulo por sus variaciones en el voto. Si bien la jornada se reporta con normalidad, la diferencia horaria se debe tener también en cuenta para los resultados oficiales de un acto donde 244 millones de ciudadanos fueron habilitados para votar, pero alrededor de 82 millones ya se pronunciaron por anticipado, y donde además de la presidencia se definirá la nueva composición del Congreso. El gobierno español anunció la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un paquete de ayudas por 10.600 millones de euros y la declaró zona de catástrofe a las regiones afectadas por el paso de la tormenta Dana, mientras está aumentando la cifra de fallecidos y prosigue la búsqueda de un número indefinido de personas desaparecidas. Y para impulsar este proceso, me gustaría comunicar, sobre todo a los vecinos y vecinas de las zonas afectadas, que el Gobierno de España, en su Consejo de Ministros, acaba de aprobar un importante primer paquete de medidas destinadas a ayudar a los hogares, por supuesto también a las empresas, a los autónomos y a las instituciones locales de los 75 municipios valencianos, castellano-manchegos y andaluces golpeados por la Dana. Tras una reunión con el Consejo de Ministros, el presidente español Pedro Sánchez anunció este martes un paquete de medidas y ayudas valoradas en 10.600 millones de euros para los afectados por el fenómeno meteorológico y destinado a la reconstrucción de infraestructura en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón. En medio de la polémica por las responsabilidades políticas en la demora de las alertas y la falta de respuesta inmediata al desastre, Sánchez
meses anunció que el gobierno va a pagar el 100% de los gastos de emergencia de los ayuntamientos afectados por la DANA y financiar todas las acciones que tengan que ver con la retirada del lodo, escombros, el suministro de agua potable, la limpieza de las calles y el alojamiento y la manutención de los afectados. Mientras tanto, continúa la búsqueda de un número indeterminado de personas desaparecidas y aumenta la cifra de fallecidos, con el hallazgo de una mujer y un hombre en las últimas horas, y muchas de las zonas afectadas, principalmente en Valencia, aún carecen de energía eléctrica o agua, al tiempo que generó alivio la ausencia de cadáveres tras la revisión de un parking en un centro comercial donde se temía que hubiera gente atrapada en sus vehículos. El presidente del gobierno rechazó, por otra parte, sustituir a la Generalitat Valenciana, envuelta en acusaciones por su actuación en el desastre, porque a su juicio en esta crisis no hay tiempo que perder y por tanto entrar en una situación de sustitución de la administración sería restar eficacia a la acción y la respuesta de los poderes públicos, según afirmó. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, tomó este lunes juramento a Gerardo Wertheim como nuevo canciller luego de la crisis desatada por el voto argentino a favor de Cuba en la ONU, que derivó en la salida del gobierno de la hasta entonces ministra de Exteriores, Diana Mondino. Firma del señor presidente de la Nación, según lo rezado recientemente por la señora Escrivana. Javier Milei hizo efectivo el nombramiento del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en una ceremonia en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino. El señor presidente de la Nación procederá a continuación a poner en posesión del cargo al señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Wertheim. Señor Gerardo Wertheim, prometés por Dios y por la patria, sobre la Torá, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para el que ha sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, prometo. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central, o mañana a las 8, la primera edición de MBD Noticias. Hasta luego. Los comandos de las fórmulas presidenciales que se enfrentarán en el balotaje se reunirán esta tarde para terminar de definir los detalles del debate obligatorio. Aún no hay acuerdo sobre la fecha para su realización y la locación, para lo que existen 3 propuestas. Si persiste la falta de acuerdo, será la Corte Electoral la que definirá ambos aspectos. El designado ministro de Economía de Álvaro Delgado, en caso de ganar la presidencia, Diego Labat, dijo que el Frente Amplio no ofrece garantías porque no tiene cortafuegos como lo era en su momento Danilo Astori. La Federación de Funcionarios de la Salud Pública criticó al candidato Álvaro Delgado, que propone reducir el personal administrativo de los hospitales. Martín Pereira, presidente del sindicato, dijo que es una medida simplista y superficial. Los trabajadores de la industria láctea están en conflicto por el envío a seguro de paro de empleados de la empresa Coleme. Este mediodía se reunieron con las autoridades del Ministerio de Trabajo. Esta noche se inaugura la segunda etapa de la reforma del Teatro de Verano con el espectáculo Tangazo de la Banda Sinfónica de Montevideo. Las obras se enfocaron en zonas de plateas donde se instalaron las mismas butacas colocadas en platea baja. Además, se sumó una nueva bandeja superior que permite que aumente su aforo total en unas 1.200 localidades. Hasta el 18 de noviembre están abiertas las inscripciones para la 4ª edición del torneo Junior NBA organizado por la Intendencia de Montevideo, por el que en 2024 pasaron 744 niños, niñas y adolescentes. Transitamos el denominado Supermartes, la jornada clave de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con 200 millones de habilitados para votar y un empate técnico.
El gobierno español declaró zona de catástrofe las regiones afectadas por la tormenta Dana y aprobó un paquete de ayudas mientras aumenta la cifra de fallecidos y sigue la búsqueda de un número indefinido de personas desaparecidas. El INAU no ha dado respuestas a recomendaciones realizadas por UNICEF sobre la necesidad de garantizar la protección de infancias y adolescencias en los centros de breve estadía.